diciendo buenos días, región, cuando son las 10 de la mañana con 4 minutos, en un día muy frío, muy húmedo. Tenemos al Seremi de Salud, Eduardo Castillo, junto a nosotros. Le invitamos a pasar, ¿no? La tecnología nos permite, Eduardo, a lo menos a la media distancia, saludarnos y decirle bienvenido. ¿Cómo está, Seremi? Muy buenos días. Bien, buenos días, muchas gracias. Sí, usando la tecnología por aquí. Eduardo, para Punta Arenas no es un muy buen día. Hemos conocido, ¿no?, que durante el fin de semana han aumentado los contagios, se ha detectado un nuevo foco en una pesquera. Claro, hay responsabilidades jóvenes que se arrancan ebrios, dejan los autos abandonados, hay carrete, pero me parece que hay también otro tipo de responsabilidades en el sector empresarial y fundamentalmente en el mundo de la pesca. Otra vez, un foco importante en una pesquera de Punta Arenas. ¿Qué consecuencias puede traer aquello? Muchas consecuencias. Es una pesquera que volvió a abrir ahora porque había estado cerrada y varias abrieron a propósito de haberse iniciado el proceso del erizo el 15 de marzo. Y a los pocos días de abrir ya presenta un brote, en primer lugar, de 14 casos positivos, lo que inmediatamente enciende las alarmas para poder intervenir el establecimiento y determinar su prohibición de funcionamiento. Primero tenían que mejorar todo lo que se refería a infraestructura COVID. Nadie se estaba preocupando del protocolo, nadie verificaba que se tomaran las medidas. Por ejemplo, el protocolo decía 10 personas por bus, el bus venía lleno, las cocineras no usaban mascarilla, el personal usaba la mascarilla estas de género, pero que solo lo amarraban las tiras de arriba. En fin, había una serie de incumplimientos. Pero le exigimos que para poder ingresar o reiniciar las actividades tenían que testear a todos los funcionarios, a todos los trabajadores. ¿Cuántos son? Y eso se le entrega hoy día a la Mutual, 400. Caramba. Y de esos 400, el día sábado, de 125 muestras que se analizaron el día sábado, dieron 66 positivos. O sea, aumentan la estadística de casos, aumenta la estadística de positividad, y aumenta la estadística de casos activos, porque se van a mantener por 11 días en el sistema como casos activos. Ahora, con la noticia, perdón, Eduardo, pero con sí, la noticia que usted nos está entregando, evidentemente que es un hecho de la causa, que vamos a descender nuevamente de fase, ¿no? Vamos a entrar prácticamente en una cuarentena y una vez más pagan justo por pecadores. Aquí hay un sector que está absolutamente aniquilado. Y sin embargo yo honestamente creo de que aquí ha faltado un proceso de fiscalización, otra mirada del gobierno, porque claro, hay que se preocupa y nos preocupamos todo de la reactividad económica, pero partiendo fundamentalmente de la vida. Sin vida no hay reactivación económica que valga. Y vemos nosotros de que se cierran determinados locales que cumplen con lo que ordenan los protocolos sanitarios, y hay muchos otros como estos dedicados al mundo de la pesca que son y se constituyen en los focos reales y más importantes que ha tenido la región de Magallanes en materia de brotes. Si no podemos olvidar lo que ocurrió el año pasado, se vuelve a repetir este año. ¿De quién es la responsabilidad? Claro, partiendo de los propios, ¿no? Pero tenemos hoy el poder de fiscalización a través de salud, de carabineros, de las Fuerzas Armadas. ¿Se está cumpliendo con aquella tarea, Eduardo? Se cumple con la tarea, pero nunca es suficiente. Nunca es suficiente era para poder fiscalizar, y por eso le insistíamos a todas las empresas, y creo que hoy día esta tiene que ser nuevamente, porque esto se está repitiendo, una lección para cada empresa. Económicamente le sale más rentable preocuparse de las medidas COVID que estar cerrada todo este tiempo que llevan cerrada, más la sanción que van a tener, y si hubiesen hecho las cosas bien. Si uno encuentra una empresa en la cual cumple con todas las medidas de protocolo y sus trabajadores se contagian por una situación externa, por lo que hacen fuera del horario de trabajo, uno puede entender que ya no sea responsabilidad de ellos. Pero cuando uno encuentra condiciones en el lugar de trabajo que son de riesgo justamente y de contagio, y cuando además las personas están viviendo en residencias que le otorgan las empresas, por lo tanto son residencias laborales, respecto de las cuales también tienen que tomarse medidas sanitarias, efectivamente uno encuentra que hay una responsabilidad, en este caso, del propietario respecto a la situación, y que no son capaces de percibir
lo que significa 66 casos en Magallanes, o sea, pueden representar el 50% del total de casos diarios. Hoy día se lo hicimos ver al ministerio, le explicamos de qué se trataba para que entendieran este alza de casos que habíamos tenido un día para otro, el 50% correspondía específicamente a una situación puntual. Porque la evaluación técnica es ahora, en este momento están en reunión técnica en Santiago, donde determinan los lunes y jueves cuáles son las comunas que avanzan o que retroceden. Entonces, si no retrocediéramos hoy día, tenemos estos 3 días que quedan justamente para poder nuevamente disminuir los índices. Pero ¿qué significa ahora, Eduardo? Y hay una parte que, ¿sí? ¿Qué significa retroceder hoy? Significaría que pudiéramos empezar una cuarentena a contar del jueves, paso 1. Eso significaría retroceder. La segunda opción es que como recién retrocedimos a paso 2 y recién estamos viendo los efectos del fin de semana de cuarentena, más la disminución de movilidad que se produce por el paso 2 en general respecto a los establecimientos que no están funcionando, a los gimnasios que permanecen cerrados, es que pudieran evaluar en unos días más el efecto de haber cambiado a paso 2, que en el fondo ingresamos recién desde el jueves pasado. Entonces que den un tiempo más para ver los efectos del retroceso que tuvimos recién hacia el jueves pasado. Y a esto sumamos, ¿no?, las fiestas clandestinas que se siguen realizando, que se siguen fiscalizando. Yo no sé qué porcentaje es de lo que se fiscaliza y qué porcentaje es lo que pasa absolutamente inadvertido, porque seguramente no deben ser los únicos. ¿Qué hacer en consecuencia? ¿Cómo mejoramos una campaña comunicacional destinada a remecer conciencias, Eduardo? Estamos frente a una epidemia que está matando a seres humanos, a millones de seres humanos en el planeta, y en un momento determinado pensábamos nosotros que bajábamos la guardia, y bajamos la guardia, efectivamente, porque nos confiamos en la vacuna, porque nos confiamos en que bajamos el número de contagios, el número de positividad, que a lo mejor había bajado un poquito el estrés a la distancia que nosotros observamos en la red asistencial pública, y todo esto nos conlleva otra vez a estar sobre el límite. No significaría estar de acuerdo a los números que se están manejando en estos momentos a ingresar, si no hoy, el próximo jueves, a lo mejor a una cuarentena absoluta. Obviamente, hoy día es una de las posibilidades reales que tenemos. Ahora, justifican 60 casos, 70 casos, pero tenemos 80 casos que siguen dándose constantemente antes de esta pesquera. No le quiero eximir de culpa porque tiene mucha responsabilidad, pero por otro lado, efectivamente, a propósito de las fiestas que hemos encontrado y las reuniones sociales y los encuentros, son los otros 80 casos diarios que también tenemos. Y ahí es donde encontramos reincidentes en las fiestas clandestinas. En la de este sábado, 28 personas reunidas ahí en el Loteo Versalovich, y que surgen solamente de denuncia, porque nadie anda fiscalizando hasta allá. Así espontáneamente, los vehículos circulan generalmente por la ciudad. Entonces es muy importante el rol de los vecinos que nos indiquen estas situaciones. Se tiene que activar un protocolo que tal vez no es tan dinámico ni tan rápido, porque va primero una patrulla, verifica, más bien un vehículo civil, verifica si efectivamente la denuncia es real, y luego se reúnen todos los organismos que participan del proceso. Es un proceso lento. Yo estuve la otra vez en uno, nos juntamos a la 1:30 de la mañana y salimos de la casa a las 4:30 de la mañana. Entonces no es tan dinámico como para poder actuar en muchos lugares a la vez, lamentablemente, pero demuestra nuevamente que las personas no tienen percepción de riesgo, especialmente los grupos jóvenes. En esta fiesta se encuentran personas en el mismo rango de la mayor cantidad de casos contagiados que hay, que es entre los 20 y los 49 años. Seremi, ¿por qué no nos recuerda? Porque ya hemos pasado en tantas fases, hemos ido, hemos vuelto. ¿Qué significa volver a cuarentena? Para que haya conciencia de aquello, la gente que nos ve y nos escucha. Significa que las personas solo van a contar con 2 permisos a la semana, de lunes a domingo. Son estos permisos individuales de, entre comillas, libre uso, para hacer alguna actividad esencial, más bien. Por lo tanto, no es específica para ir al supermercado, sino que puede ser usado para el supermercado, para la farmacia o para visitar a un adulto mayor, etcétera. Solo 2 permisos a la semana, de 2 horas cada uno, y todo el resto de las actividades se restringen solamente a lo esencial, con una limitancia mayor, porque hoy día lo esencial
es más limitado que lo que era el año pasado cuando estuvimos en cuarentena. ¿El cigarrillo es esencial? ¿El cigarrillo es esencial? En la venta lamentablemente la lista terminó, esa lista que había salido específica, terminó el día jueves. Hoy día volvemos a un concepto esencial de imprescindible para la subsistencia, por lo tanto, si hubiese un local que solamente vende cigarrillos, no puede abrir. Pero si hay un local hoy día, un almacén en general, va a poder funcionar, un supermercado también, pero no tenemos la herramienta que la semana pasada había de especificar cuáles sí y cuáles no. Ahora, hay algunos establecimientos, como 5 que cerramos este fin de semana en Zona Franca, que definitivamente no tenían ninguna esencialidad. Entonces, tuvimos muy bueno en el centro, hay que decirlo, en los centros el comercio abrió realmente lo esencial, estaban abiertas la farmacia y algunos lugares de comida. En el mall lo mismo, los locales esenciales que estaban definidos principalmente en lo que se refiere a rubro de alimentos y farmacia. No así en Zona Franca, donde había una apertura mayor de establecimientos y donde se produjo el cierre de 5 locales que no tenían cómo justificar. Es más, había una trabajadora funcionando, porque como el local no tiene permiso único colectivo por su rubro, la persona que estaba atendiendo había sacado un permiso individual, que dura 2 horas, y al momento de la fiscalización le quedaban 4 minutos de tiempo. O sea, ahí uno dice, es una trampa finalmente lo que están haciendo, sabiendo que no tienen permiso para abrir, además abren y utilizan mal un permiso para que vaya el trabajador a atender. Así que ahí se hizo sumario y prohibición de funcionamiento. Pero uno espera la otra actitud, ¿no? La que diga, oye, si yo no estoy y no soy lo esencial, colaboro. Seremi, nosotros reconocemos, ¿no? Reconocemos el esfuerzo, por un lado, reconocemos que efectivamente hay un sector de la ciudadanía que no entiende lo que significan los llamados y cumplir con todos los protocolos, pero yo quiero hacer una consulta respecto si el gobierno asume alguna responsabilidad en el manejo de la pandemia, porque esto desafortunadamente se ha hecho incontrolable. Da la impresión de que nos sale un veranito de San Juan, pero nuevamente volvemos a caer, y yo no sé si se están adoptando, y por eso se lo pregunto derechamente, todas las medidas exigidas, habidas y por haber, si estamos realizando realmente la trazabilidad, hemos mejorado en aquel aspecto, porque el otro día la demanda, la semana recién pasada, de los trabajadores de la salud primaria, en todo Chile, la salud primaria en todo Chile, no están reclamando por prebendas particulares, sino por mejorar el servicio de la salud primaria, la entrega de los elementos adecuados, la necesidad de contar con mayor personal para tener una trazabilidad más concreta, más exacta. ¿Qué ocurre definitivamente? ¿Cuál es el mea culpa? Si es que hay que hacer algún mea culpa, algún reconocimiento de alguna debilidad que observa su propio gobierno en el control de la pandemia. Nosotros siempre hemos observado una debilidad en la manera de comunicación, en la forma de entregar esta comunicación de riesgo, en que no llegamos a todas las personas o no llegamos con un discurso realmente que genera un impacto en las personas. Habiendo visto o habiendo hecho muchas otras actividades, finalmente son el de uso de los medios, los testimonios regionales, los medios de comunicación, las redes sociales, no es suficiente para generar en las personas esta conciencia de riesgo. Por eso es que en los estudios aparecen este grupo que no se enferma, porque se enferma poco. Yo sé que no ha habido aumento de casos, pero se enferma poco, entre los 20 y 49 años, y que no percibe riesgo, y que además incluso manifiesta abiertamente que ni siquiera se va a vacunar porque no quiere hacerlo, porque cree que no le va a pasar nada. Entonces, llegar a esa población, que es la de las fiestas clandestinas, que es la que sale, que es la que se expone, nosotros no hemos en realidad llegado de forma efectiva, con un mensaje que finalmente logre generar eso. Ahora, cuando uno avanza y uno ve lo que significó de paso 2 a 3, y me dicen, oye, pero fiscalicen. Yo digo, sí, pero ¿qué voy a fiscalizar si el paso permite que los restaurantes funcionen con 2 metros de distancia y uno encuentra un local con todas las mesas ocupadas, con 6 personas adentro, y evidentemente es un riesgo sanitario, pero está dentro de lo que el paso 3 lo permite. Permite pasar de 10 personas a 75 personas en un lugar cerrado, y yo puedo llegar a un lugar y efectivamente encontrar a 75 personas,
y va a depender además, si es que es con comestible, pueden ser menos, pero son 50 sin mascarilla, moviéndose. Entonces, era muy difícil fiscalizar en el paso 3 porque prácticamente el paso 3 es casi de normalidad. ¿En cuántos restaurantes se han provocado contagios? Es que no es posible hoy día, por eso estos 85 casos son tan dispersos que tenemos casos que están asociados a brotes en restaurantes, que tuvimos brotes y estuvieron cerrados. Tenemos en gimnasios de personas que hicieron actividad y compartieron una botella de agua. Tenemos en colegios donde extraescolarmente los alumnos se juntaron y compartieron y se contagió la polola y se contagió. Entonces, estamos en una situación donde no es posible, salvo en este caso de la pesquera que podemos asignarle 66 casos, no es posible decir, mire, este es el responsable, porque hoy día hay tantas áreas en las cuales se encuentra presente y si no hay conciencia de todos, finalmente no vamos a salir de acá. Tenemos casos en restaurantes, tenemos casos en gimnasio, tenemos casos en comercio, tenemos casos en colegios, tenemos casos particulares, tenemos en establecimientos de gobierno, tenemos en todos. Esos 85 casos están dispersos, con mucha dificultad de poder asignar y asignar responsabilidades grupales. Más bien acá hay muchas situaciones que nos dicen que la presencia viral está presente en todas partes. Y por eso el mensaje es que en todo lugar donde uno esté, respecto a su responsabilidad individual, puede ser una persona que se contagie o que esté contagiando. Sin ser, como decía mi abuelo Eduardo, pájaro de mal agüero, yo creo que tenemos que prepararnos una vez más para un confinamiento absoluto, y esto será en toda la región, ¿o estamos hablando solo de Punta Arenas? Estamos hablando de Punta Arenas. Estamos hablando de Punta Arenas. Hoy día los índices de natales son bastante buenos respecto a lo que tenía la semana pasada. Porvenir mantiene siempre una estabilidad y las comunas rurales tienen, las que han tenido no más de un caso y bastante aislados. Estamos hablando de Punta Arenas. Y en materia de vacunas se viene cumpliendo absolutamente lo que se ha programado, se ha respondido allí en materia de vacuna de mejor manera, ha habido más conciencia. ¿Qué porcentaje de vacunados tenemos en la región, Seremi? Hoy día nosotros tenemos vacunados en primeras dosis, tenemos 91.000 personas con 65%. Y con segundas dosis tenemos 66.000 personas con un 47%. Estamos en primer lugar y por eso, a pesar de lo que genera en realidad la decepción de un eventual retroceso, ya es decepcionante haber retrocedido a 2, hoy día nos enfrentamos a la situación de la misma manera que el año pasado, donde era mucho más incierto una cuarentena, porque hoy día tenemos una situación de vacuna que ya está viéndose, pero todavía requiere de tiempo para ver los resultados más profundos. Ya si lo vemos en los adultos mayores, en las últimas 2 semanas prácticamente no ha ingresado nadie mayor de 65 años, y los mayores de 65 años representaban el 70% de los fallecidos. Entonces tenemos ya una curva en descenso en cuanto a fallecidos. De haber cuarentena, perdón, Seremi, de haber cuarentena, ¿se seguirá el proceso de vacuna? Se sigue el proceso de vacuna y la persona no requiere de permiso para ir a vacunarse. Esta semana es muy importante porque tenemos que conseguir que todos los mayores de 48 años en Magallanes que no se hayan vacunado lo hagan. Hay 3 días para los rezagados, porque a nivel nacional los mayores de 48 y 49, que era la semana pasada, solo el 65% se vacunó. ¿Y cómo se ha respondido frente a la vacuna de la influenza, que ha pasado hoy prácticamente inadvertida la influenza, ¿no? Que era la gran campaña de vacunación de todos los inviernos? Hemos escuchado poco, sin embargo quiero consultarle cómo ha respondido la comunidad y fundamentalmente aquellos que están más expuestos a la influenza. Han respondido bien. Terminamos el grupo de las embarazadas, seguimos por edades, una edad por año, hoy día 69 años, 68 mañana y así durante los días siguientes en los adultos mayores, y estamos con los niños en edad escolar, citándolos para evitar aglomeraciones por grupos. Los de 6 a 12 meses van directamente a su CEFAM, los mayores de 12 meses son citados por los CEFAM y los de edad escolar son citados a través de sus establecimientos educacionales, para mantener un orden de vacunación. Pero en esa etapa todavía estamos en los grupos priorizados y en general vamos bien. Sí tenemos que abrir un centro de vacunación de influenza más hacia el lado norte, porque tenemos solo la escuela 18 de septiembre en Punta Arenas, las otras las teníamos para COVID, pero
entendemos que también hay que acercarlo hacia el lado norte de la ciudad, un nuevo centro que esperamos esta semana implementar de influenza. Finalmente, ¿cuál es el llamado que le hace a la comunidad de Magallanes en general, de Punta Arenas en lo particular, esperando el nuevo informe sanitario que con expectación aguardamos nosotros para mediodía? Informes que cada uno de nosotros tiene que preguntarse, ¿qué estoy haciendo yo por el cuidado? Ya no es solamente una responsabilidad comunitaria, no es de un grupo, es una pregunta personal que yo me tengo que hacer. ¿Qué hago yo para prevenir? ¿Cómo me estoy cuidando yo y cómo cuido a los míos? Y por eso es que si yo voy a una fiesta, lo que puedo hacer es contagiar a otros sin saber que soy COVID positivo y puedo luego contagiar a mi familia y mi entorno y finalmente soy responsable del aumento de casos que puede haber. Hay responsabilidades y sabemos compartidas, responsabilidad del gobierno, responsabilidad de algunas empresas, pero lo más importante es el compromiso individual, que cada uno se pregunte durante esta semana qué más puede hacer para evitar el contagio y sobre eso podamos reforzarlo, evitar las reuniones, evitar los encuentros, evitar las exposiciones sin mascarilla. Eso es lo más importante que tenemos que reforzar en estos días. Y si es mayor de 48 años, vacunarse, porque quizás su hijo en edad escolar no lo va a poder hacer, tiene padres adultos mayores vivos todavía, tiene una responsabilidad con la sociedad y todos los mayores de 48 años esta semana tienen que terminar de vacunarse. Seremi Eduardo Castillo, una vez más, muchas gracias, como tantas oportunidades, ¿no? Porque la noticia lo requiere, porque la información lo requiere, porque nosotros necesitamos definitivamente en transmitir lo que nuestra comunidad debe realizar para tener una mejor condición, una mejor calidad de vida. Evidentemente que no solamente nos preocupa, sino nos ocupa. Estamos en esta tarea de difundir cuantas veces sea necesario el respeto que nos merecemos todos, la solidaridad que necesitamos todos, porque todos podemos salir adelante. Yo creo que esta no es una tarea de un grupo, es una tarea colectiva y así lo tenemos que entender. Por eso es que en más de alguna oportunidad hemos requerido y seguiremos requiriendo a su palabra, a su opinión y a su información, Seremi. Hasta la próxima oportunidad. La próxima oportunidad. Buena semana. Gracias, buena semana, Eduardo. Eduardo Castillo, el Seremi de Salud, estaba con nosotros cuando nos acercamos rápidamente ya a las 10:30 de la mañana. Para que ello ocurra, solo restan 2 minutos.